Hay algo que la mayoría de los creyentes hace todos los días sin darse cuenta de que está incompleto. Oran, piden, suplican, repiten las mismas peticiones una y otra vez, con fe, con lágrimas, con desesperación algunas veces, y luego se levantan del lugar de oración exactamente igual a como se sentaron. Sin ninguna diferencia, sin ninguna dirección nueva, sin ninguna claridad. Y entonces llega la frustración. Le pido, pero Dios no me responde. Oro todos los días y siento que hablo con la pared. ¿Por qué otros parecen tener una conexión tan clara con Dios y yo no? Pero aquí hay una pregunta que muy pocos se hacen y que puede cambiar completamente tu vida espiritual. ¿Cuánto tiempo de tu oración dedicas a hablar y cuánto tiempo dedicas a escuchar? Porque la oración, tal como la mayoría la practica, se ha convertido en un monólogo, un discurso de una sola vía, donde tú hablas, expones tu lista de necesidades y luego te vas, sin dejar ni un segundo de silencio para que la otra parte de la conversación, la más importante, pueda responder. Imagina que llamas a alguien por teléfono, hablas durante 20 minutos seguidos, cuelgas la llamada y luego te preguntas por qué esa persona nunca te dijo nada. Eso es exactamente lo que la mayoría hace con Dios todos los días. En este video voy a mostrarte por qué la oración sin escucha es una conversación incompleta, las formas concretas en que Dios habla que la mayoría ignora por estar demasiado ocupada pidiendo, cómo crear el espacio interior necesario para realmente escuchar, y qué cambia en tu vida cuando pasas de suplicar a realmente dialogar con lo divino. Antes de continuar, si es la primera vez que llegas a Mente Tracy, aquí fortalecemos la mente, la fe y la dirección de vida. Suscríbete y activa la campana para no perderte las próximas lecciones. Lo que viene puede transformar completamente tu vida de oración. Capítulo 1. ¿Por qué tu oración se convirtió en un monólogo? Piensa en cómo era tu oración cuando eras más joven en la fe, o piensa en cómo es tu oración hoy mismo. Probablemente sigue un patrón similar. Agradeces brevemente, presentas tu lista de peticiones, pides protección, pides provisión, pides que ciertas situaciones cambien, dices amén y te levantas. No hay nada de malo en pedir. La fe incluye pedir. Pero el problema aparece cuando pedir se convierte en el 100% de la conversación, dejando cero espacio para la respuesta. ¿Por qué sucede esto? Porque vivimos en una cultura de inmediatez y de control. Estamos acostumbrados a hablar, a resolver, a decidir, a producir resultados con nuestras propias palabras y acciones. Y sin darnos cuenta, llevamos ese mismo patrón a la oración. Hablamos porque hablar nos da la sensación de estar haciendo algo. El silencio, en cambio, nos incomoda. Se siente como no hacer nada, como perder el tiempo, como esperar sin control. Pero la oración nunca fue diseñada para ser un monólogo. Fue diseñada para ser una relación. Y ninguna relación sobrevive si una sola persona habla todo el tiempo. Te cuento algo que vi de cerca. Un hombre que conozco pasó años frustrado con su vida de oración. Sentía que Dios estaba distante, que sus oraciones caían en el vacío, que no había ninguna dirección clara para las decisiones importantes que tenía que tomar. Un día, un mentor espiritual le hizo una pregunta muy simple: ¿cuánto tiempo te quedas en silencio después de orar? El hombre se quedó pensando y respondió: nunca me quedo en silencio, termino de pedir y sigo con mi día. El mentor le dijo algo que le cambió la perspectiva por completo. Entonces, no has estado orando, has estado dejando mensajes de voz. Esa frase lo marcó. Empezó a practicar algo nuevo. Después de presentar sus peticiones, se quedaba en silencio durante al menos 10 minutos, sin hablar, sin pedir nada más, simplemente esperando. Las primeras semanas se sintió incómodo, distraído, con la mente llena de pensamientos aleatorios. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Empezó a notar ideas que llegaban con una claridad distinta a sus propios pensamientos habituales. Empezó a sentir una paz específica sobre ciertas decisiones que antes lo angustiaban. No era una voz audible del cielo, era algo más sutil, pero innegablemente diferente a cómo se sentía antes. Esa es la diferencia entre pedir y escuchar. Pedir es una salida de información, escuchar es una entrada, y una relación con Dios que solo tiene salida y nunca entrada
no es una relación completa, es una lista de compras que le entregas al cielo. Capítulo 2. Las formas en que Dios habla que la mayoría ignora. Ahora, aquí está una de las razones más profundas por las que las personas sienten que Dios no responde. Están esperando una sola forma de respuesta, generalmente una voz audible o una señal espectacular, e ignoran por completo las otras formas, mucho más comunes, en las que Dios se comunica todos los días. La primera forma es a través de la quietud interior. Cuando tomas una decisión y sientes una paz específica al respecto, una sensación de alineación que no proviene de la lógica ni de la emoción pasajera, sino de algo más profundo y estable, eso frecuentemente es una forma de dirección divina. De la misma manera, cuando algo te genera una inquietud persistente que no logras explicar racionalmente, esa inquietud también puede ser una señal que merece atención, no que deba ser ignorada por parecer irracional. La segunda forma es a través de las circunstancias que se repiten. Cuando la misma idea, el mismo consejo o el mismo mensaje aparece en tu vida de múltiples fuentes independientes en un corto periodo de tiempo, eso rara vez es coincidencia. Un libro, luego una conversación, luego un sermón, luego un pensamiento propio, todos apuntando en la misma dirección, es una de las formas más comunes en que la guía divina se manifiesta, y es también una de las más ignoradas, porque cada evento individual parece pequeño e insignificante. La tercera forma es a través de las puertas que se cierran. Esto es especialmente difícil de aceptar porque duele. Cuando algo que deseabas profundamente no se da, cuando una oportunidad se cae, cuando una relación termina sin que lo hayas buscado, la mente humana tiende a interpretar eso como abandono divino. Pero muchas veces es exactamente lo contrario. Es protección disfrazada de decepción. Te cuento algo que ilustra esto con mucha claridad. Una mujer que conozco oró durante meses por un puesto de trabajo específico, uno que consideraba el trabajo de sus sueños. Cuando finalmente le negaron el puesto, quedó devastada. Sintió que Dios la había ignorado en el momento más importante. 8 meses después, se enteró de que esa empresa había cerrado esa división completa por problemas financieros graves. Y todos los empleados de esa área, incluyendo la persona que obtuvo el puesto que ella quería, se quedaron sin trabajo de un día para otro, en un momento económico muy difícil para conseguir algo nuevo. Ella, mientras tanto, había aceptado otro trabajo que en su momento le pareció una segunda opción, y que terminó convirtiéndose en la base de una carrera mucho más sólida y satisfactoria de lo que jamás había imaginado. Cuando finalmente conectó esos puntos, entendió algo que cambió su forma de orar para siempre. La puerta cerrada no había sido silencio de Dios. Había sido una respuesta clara, solo que ella no tenía los ojos entrenados para reconocerla en el momento. La cuarta forma es a través de las personas que Dios pone en tu camino. Un consejo inesperado de alguien que no sabía por lo que estabas pasando. Una palabra exacta en el momento exacto que necesitabas escucharla. Estas coincidencias, que en realidad no son coincidencias, son otra de las formas más comunes en que la guía divina llega, y también de las más subestimadas, porque llegan disfrazadas de conversación cotidiana. Y la quinta forma es a través de tus propios talentos y pasiones genuinas. Cuando sientes un impulso auténtico, sostenido en el tiempo, hacia crear, servir, construir o ayudar de una forma específica, eso no siempre es simplemente tu personalidad. Frecuentemente es una instrucción disfrazada de deseo. Y la mayoría de las personas la ignora porque busca algo más dramático, más sobrenatural, cuando la respuesta ha estado en su propio corazón todo este tiempo. Si estás reconociendo alguna de estas formas en tu propia vida ahora mismo, dale like a este video y compártelo con alguien que necesita entender que Dios sí le ha estado hablando, aunque no de la forma que esperaba. Capítulo 3. Cómo crear el espacio interior para realmente escuchar. Ahora bien, entender que Dios habla de múltiples formas no sirve de nada si tu mente está tan llena de ruido que ninguna de esas formas logra llegar hasta ti. Por eso este capítulo es probablemente el más práctico de todo el video. Primero, necesitas silencio real, no silencio de fondo. La mayoría de las personas nunca experimenta un silencio verdadero. Siempre hay una pantalla cerca, un ruido ambiental, música de fondo, notificaciones.
El cerebro nunca tiene la oportunidad de bajar sus revoluciones lo suficiente como para percibir las señales más sutiles. Aparta al menos 10 minutos al día, sin ningún dispositivo cerca, en un espacio tranquilo, no para pedir nada, sino simplemente para estar presente y disponible. Segundo, necesitas terminar tu oración con una pregunta, no solo con una petición. En lugar de solamente pedir que una situación cambie, pregunta, ¿qué necesito entender de esto? En lugar de solamente pedir dirección, pregunta, ¿qué es lo que ya me has mostrado y que he estado ignorando? Las preguntas abren espacio para la reflexión de una forma que las peticiones, por sí solas, no logran hacer. Tercero, necesitas anotar lo que surge, aunque parezca insignificante. Muchas personas reciben impresiones, ideas o momentos de claridad durante esos espacios de silencio, pero los descartan inmediatamente porque parecen demasiado simples, demasiado obvios, o porque simplemente los olvidan minutos después al volver al ruido del día. Tener un cuaderno o una nota en el teléfono donde anotas cualquier pensamiento que surja durante esos momentos de quietud te permite ver patrones con el tiempo que serían invisibles si confías únicamente en tu memoria. Te cuento algo que aprendí de un pastor que conozco, con más de 30 años de experiencia pastoral. Él me dijo que la mayoría de las personas que sienten que Dios está en silencio, en realidad tienen una vida de oración completamente saturada de ruido. Oran mientras conducen, mientras cocinan, mientras hacen ejercicio, siempre con algo más ocupando la atención. Y aunque esas oraciones son válidas y tienen su lugar, él siempre les recomendaba reservar, además de eso, un tiempo específico, sin ninguna otra actividad simultánea, dedicado exclusivamente a la presencia y al silencio. Me dijo, no puedes escuchar una voz suave en medio de una tormenta de ruido. Necesitas crear la calma primero, y después la voz que siempre estuvo ahí se vuelve audible. Cuarto, necesitas paciencia con el proceso. Escuchar es una habilidad, no un interruptor que se enciende de inmediato. Las primeras veces que practiques el silencio genuino en tu oración, probablemente sentirás incomodidad, distracción, la mente saltando de un pensamiento a otro. Eso es normal. No significa que estás haciendo algo mal. Significa que estás desentrenando años de un patrón mental construido sobre el ruido constante, y ese desentrenamiento toma tiempo. Capítulo 4. Lo que cambia cuando pasas de suplicar a dialogar. Cuando empiezas a practicar esta forma más completa de oración, algo profundo comienza a transformarse, no solo en tu vida espiritual, sino en cómo te relacionas con la incertidumbre en general. Primero, dejas de sentir que Dios está distante. La distancia que muchas personas sienten con Dios no es porque Él se haya alejado, es porque la relación nunca fue bidireccional en la práctica, solo en la teoría. Cuando empiezas a escuchar, la sensación de cercanía cambia radicalmente, porque una relación de dos vías siempre se siente más real que un monólogo, sin importar cuán sincero sea ese monólogo. Segundo, tus decisiones empiezan a tener una claridad diferente. Cuando dependes exclusivamente de tu propia lógica y de las peticiones que haces sin espacio para la respuesta, tomas decisiones basadas únicamente en lo que tu mente puede calcular. Pero cuando incorporas el silencio y la escucha, empiezas a acceder a un tipo de discernimiento que va más allá del análisis puramente racional, uno que muchas personas de fe describen como paz sobrenatural o claridad que no puede explicarse completamente con palabras. Tercero, tu ansiedad frente a lo desconocido disminuye. Gran parte de la ansiedad espiritual proviene de sentir que tienes que resolverlo todo tú solo, con tu propia mente, tomando toda la responsabilidad de cada decisión sin ningún tipo de guía externa confiable. Cuando desarrollas la capacidad de escuchar, esa carga se distribuye de una forma que trae un alivio genuino, porque ya no estás solo interpretando la vida con tus propios recursos limitados. Y cuarto, empiezas a ver evidencia retroactiva de que Dios sí había estado hablando todo este tiempo. Cuando revisas tu vida con esta nueva capacidad de reconocer las señales, empiezas a notar, en retrospectiva, momentos donde la guía estuvo presente, pero tú estabas demasiado ocupado hablando, demasiado ansioso pidiendo, o demasiado distraído con el ruido cotidiano como para reconocerla en su momento.
Y esa evidencia retroactiva fortalece tu fe de una manera que ninguna respuesta instantánea a una petición podría haber logrado. Si sientes que tu vida de oración se ha convertido en una lista de peticiones repetidas sin ninguna sensación de respuesta, quiero que consideres algo con toda honestidad. Tal vez el problema nunca fue que Dios estuviera en silencio. Tal vez el problema fue que tú nunca dejaste espacio para escuchar. La oración no es un buzón de sugerencias que le entregas al cielo y del cual esperas resultados sin ninguna participación adicional de tu parte. Es una conversación. Y las conversaciones, para ser reales, requieren que ambas partes tengan espacio para hablar. La próxima vez que ores, después de presentar tus peticiones, no te levantes de inmediato. Quédate, espera. Haz una pregunta en lugar de solo una petición. Y luego, en silencio, sin ansiedad, permite que la respuesta llegue de la forma en que decida llegar, como una paz interior, como una idea repetida desde múltiples fuentes, como una puerta que se cierra para protegerte de algo que no podías ver, o como el impulso genuino que siempre ha estado en tu corazón, esperando ser tomado en serio. Dios no dejó de hablar. La pregunta es si tú vas a dejar de hablar el tiempo suficiente como para escucharlo. Y ahora te pregunto, ¿de cuál de estas formas sientes que Dios te ha estado hablando y no lo habías reconocido hasta hoy? Escríbelo en los comentarios, no como una reflexión pasajera, sino como el comienzo de una nueva forma de orar. Suscríbete a Mente Tracy y activa la campana si quieres seguir fortaleciendo tu fe, tu mente y tu dirección de vida. Y comparte este video con alguien que necesita escuchar que su oración no está fallando, solo necesita un elemento que probablemente nunca le enseñaron a incluir. Nos vemos en el próximo video. La próxima vez que hables con Dios, deja espacio para que Él también hable contigo.